un nuevo programa de Lectores Promedio. Les habla Daniel Clio, también conocido como Chuck, y me acompaña hoy, además parece un invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, David Padilla? Esa es toda la presentación que vas a hacer. Para eso Esa no es te toda vas la presentación, porque si lo hubiera puesto 10 segundos antes sería... a así comiendo sonarías. esas galletitas de 500 pesos, me encantan. David Padilla, Ya. arroba Daguar. Gustazo volver a presentar el 180. Ya. Estamos ya. Justamente no dijiste la marca porque no tienen patrocinio en este programa, me No, y imagino. no quisiera que me patrocinara por barato, nada que ver. Se parece a alguien que invité a mi matrimonio. Uy, te tengo ese cuento. Mira, Ya. Ajá. justamente quiero invitar a Felipe Gómez para que nos acompañe. Él es escritor, es docente, él escribió. Mira, tengo incluso el libro, lo tengo aquí a un ladito. Por favor, Daniel, no edites esto. Mira, a ver si se puede enfocar. No, el maldito filtro no lo deja. Ya. Tengo el libro de Felipe, por Pero favor. por favor, deja que entre el invitado. Está bien, Felipe. Ve presentando mientras a ver si puedo corregir el filtro. Saludos, Hola, Felipe. muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya decían, yo soy Felipe Gómez, autor de Un campo de flores muertas, que parece que parecía ser parte de lo que nos convoca el día de hoy. Sí, también Y también de Callares de Muertos. sí, que es de 2024. ¿Sería correcta la fecha? Sí. 2024 y Sí. 2026. Como el libro, por favor. Ah, mira, tú eres fanático. Pues sí. Quiero comenzar la parte de pop o de todo lo que tenga que ver, porque justamente comenzó el Mundial de Fútbol. ¿Eso tiene algún tipo de relevancia, por ¿Por lo qué menos para estamos esta hora? hablando de eso? Porque de repente el programa Lectores Promedio ya tiene 5 o 6 años, se me Ya. escapa siempre cuál es el año, Ujú. y justamente me parece que comenzamos con un Mundial de Fútbol. ¿O estuvo retrasado con un Mundial de En mi Fútbol? mente eso no importa. Mira, no, Te lo juro que recuerdo con más exactitud qué series y qué animes habían en ese año que partí con Lectores Promedio en comparación al Mundial de ese año. pero mira, me gustó mucho el análisis que hizo, ay, se me escapan siempre el nombre del callo, Javier Ibarreche, Ya. que él hacía como su comparación de dónde estaba él en su situación de acuerdo a los mundiales, porque es cada 4 años. Ya. ¿Tú recuerdas por lo menos dónde estabas en el de Qatar? Hace 2020, ¿cuánto? Hace 2022. Es que, o sea, tal cual como te decía tras bambalinas, cuando era pequeño y cuando era adolescente, como que le prestaba atención o era entretenido, incluso lo pensaba como, wow, supercampeones, pero ahora creo que no me importa en lo más absoluto del mundial. ¿Te importa por lo menos el álbum? ¿Coleccionabas en algún momento el Nada, álbum? o sea, cuando era pequeño creo que coleccionaba más el álbum, no sé, de Dragon Ball que el mismo del mundial, pero claro, ¿Ya? por fiebre, por FOMO, sí terminaba, me imagino que tú sí. Yo el del 98. Ah, Francia mira tú, 98. que se acaba de caer terminé. se acaba de caer una cédula ahí en el piso Lo y terminé. se incendió solo. Felipe, ¿tú llegaste a algún momento a coleccionar algo del Mundial? ¿Tenías algún tipo de fanatismo? ¿Tienes un tatuaje en la nalga izquierda sobre algún equipo en particular? No, la verdad es que no. A mí de hecho, yo me acuerdo que para el Mundial, para el del 2010, yo me obsesioné con Alemania, que me gustó mucho cómo jugaban. Pero después de eso, bueno, 2014 sí lo vi, 2018 ya como que empecé como en salida y hoy en día ya veo partidos cuando me junto con mis amigos que hace un rato me estaban diciendo, oye, ¿por qué no nos juntamos? No, ni siquiera alguien dijo, juntémonos a ver Paraguay-Estados Unidos. Y fue como, Mira, mira, justamente creo que te comparto eso porque además uno está más relacionado con el tema de las historias que está detrás del Mundial. A mí me gusta, por ejemplo, y la más voy a dar como el ejemplo porque nos hemos extendido con el tema de Brasil 2014, que Alemania, ahora que mencionaste es Alemania, construyó toda una ciudad, porque lo demás es como, aquí les voy a tener en este hotel, les voy a poner como estas habitaciones a una selección. En cambio, Alemania construyó todo un pueblo, una fuera y además lo donaron después a Brasil. O sea, como unas historias así que tú dices, hay tanto por contar allí que de repente aquí también no creo que tanto en Chile, pero sí debe haber alguna historia por allí. Ya. Ya, eso era todo lo que quería comentar sobre Sí, este no es un espacio para hablar del mundial. Podríamos hacer, me falta alcohol en Chao, este no, momento. de verdad que no. Felipe, ¿qué has visto, qué has escuchado, qué has leído O jugado. o jugado recientemente que nos puedas compartir? O de repente que tengas como favorito. del último tiempo, hay Los un patitos. anime con el cual yo estoy rayando que está ahora en emisión. Así que si que termina mal, no me voy a hacer cargo, solamente me hago cargo de lo que llevan hasta ahora, que se llama Nippon Sangoku. No sé si alguno de los dos lo ubica. Está en Amazon. De hecho, el detalle que tengo con ese anime, la historia me encanta, pero me pasa que el estilo de animación me abruma. Me abruma porque es tan exagerado todo. Es como, dicen, me duele el estómago, me duele el estómago. Entonces me pasa que narrativamente terminó saturado. Y lo peor de todo es que la historia me parece brillante. O sea, me quedé como en el 6 o en el 7, pero recuerdo que el tipo que asesora como
al que está a cargo es insoportable, una cosa así como un Lannister casi. Pero espera, Felipe, ¿ese fue que lo viste recientemente? Está en emisión, es un anime en emisión. Ya. ¿Pero te ha gustado? ¿Te lo tatuarías en el brazo? Así como, así como tatuármelo, no sé, pero de hecho, yo tengo hartos tatuajes, se podrán ver ahí como, ahora hay un par nomás, pero de hecho de anime, por ejemplo, creo que lo único que tengo tatuado sería, creo que tengo uno sí, de Jujutsu tengo uno. Tengo de un personaje de un manga que Buenas noches, Pum Pum. Y tengo una armadura de Caballero del Zodiaco de Capricornio, que es mi signo. Pero, y tengo también un Ouroboros de Fullmetal. Ahora, iba a decir justamente como, fuera de eso no tengo nada más, pero creo que igual son suficientes como para ya tener un prontuario de otaku en mi cuerpo. ¿Tienes alguno en favorito? ¿Alguno por lo menos que tú digas, no importa lo que esté haciendo, lo voy a terminar viendo? ¿Tienes algo por ahí anotado? ¿Algún anime? Sí, algún anime o manga que tú digas, puedo verlo 1000 veces, me pueden estar pasando, no sé, termina el Festival de Viña y casualmente cayó, ya quisiéramos que pasara anime de ahí, pero, Bueno, no. pero puede ser. Pero si lo pasaran y tú estás pasando por allí, necesito volver a verlo. ¿Con cuáles en específico ha sucedido eso? ¿Con cuál te casas? ¿Cuál tienes ahí? A mí me encanta Madoka Mágica. Y yo creo que cada vez que se puede ver, yo lo veo. Y el otro que me gusta mucho también, ahora actualmente Jujutsu Kaisen, pero porque, o sea, me gusta mucho además de la animación que tiene, pero me gusta que el autor se atreve a matar personajes. Y yo creo que eso es algo que, si bien en el anime sucede constante, acá él creo que lo lleva a un límite que el mismo público dice como, ya, onda, córtala. ¿Por qué está ahí matando a mis personajes favoritos cada 2 capítulos? Que de hecho, es algo de lo que se nos va a venir en breve. Pero yo creo que esos dos son como como los que disfruto mucho ver constantemente. ¿Tienes alguna película en particular? No sé. Me gustaría hablar de películas y videojuegos, pero no sé si mencionártelo ya en la entrevista. Yo creo que sí. ¿Puedes hablar tú de lo que has visto, has Ya, mira, jugado? tengo por allí Spider-Noir, me encantó, me parece que lo único que no me gustó fue el final, pero me agrada que en el fondo es una reinterpretación del cómic y claro, yo ni conocía el cómic, conocí el personaje por la película animada, pero me ha fascinado, yo no soy muy fan de Nicolas Cage, pero aquí está brillante, es una cosa que me encanta que el personaje en este caso es Ben Reilly y es un personaje que en el fondo el tipo se contorsiona, el tipo tiene así problemas y en el fondo él sufre por tener los poderes, es un tipo miserable y que además todo este tema Noir encaja perfecto con la historia. Entonces, en el fondo se disfruta muchísimo. Creo que está bastante bien. ¿Lo viste en blanco y negro o Lo color? vi en blanco y negro porque, de hecho, si lo ves en color, le ves las costuras a la serie. ¿Sí? Porque tiene como efectos de los 2000, todo es muy artesanal. Entonces, ves que si la pared en verde en cada momento. En cambio, en blanco y negro ni te das cuenta. Ya está bien. Por otro lado, también empecé por allí, 007 First Light. No es ¿Qué mi es eso? tipo de videojuego que estaría jugando yo, pero me ha fascinado la manera en que narrativamente cuentan las cosas. No soy fan de Hitman, de hecho intenté jugar Hitman varias veces y como soy un tipo de RPG, a cada rato soy de Persona o de, no sé, en Fire Emblem, en este caso es como abrumador. Sin embargo, es bien interesante. Siento que estoy jugando es como Kingsman, básicamente. Kingsman es hecho una película. Lo mejor de todo es que es como, tiene toda la mitología básica, más que mitología del universo, porque no hay nada de mitología en 007, pero llevo poco menos de, no sé, 3, 4 horas y está súper bien. ¿Llegaste a jugar el 007 de GoldenEye? Sí, pero no me marcó como a otros. Oh, todavía, perdón, toda la industria se marcó con eso. ¿Sabes que podría dedicarle un programa a hablar de todo lo del Nintendo? Vamos a hacer un reto específicamente sobre eso. Del videojuego, ya pasó. Te comprometo, pasó te comprometo. De no me importa, vamos a meter. Game Fest. No me importa, vamos a meter. Esta mierda Por favor, ¿qué has visto? Viene incluso hasta la Comic Con viene, ya que está renovado el plantel. No vamos a hablar de eso. No voy a hablar de eso. A mí tampoco, honestamente. Pero viene Frank Mooney. Eso sí lo... Sí te veo pagando. Sí, sí. Nada más por él. Ya. Tú, por favor. No vería Kiko. ¿Qué has visto, leído? Nada más tengo en mi lista el libro, y lo voy a poner acá. Nuestro invitado del programa 178. 2 programas antes. Atrás, sí. ¿Ya? Que es Matías Villaprieto. El libro, perdón, lo tengo que leer porque el título es más largo que el libro. ¿Ya? Se lo juro. El libro se llama La Biblia de los dos pequeños traviesos y otros cuentos recopilados de pueblo en pueblo.
¿Ya? Es más largo que el libro, se lo juro. Lo leí una sentada. ¿Te gustó? Primero, gracias a Matías, obviamente, y a Forge Ediciones porque nos los hicieron llegar. Editorial Forja, estoy viendo desde aquí. ¿No? ¿Cómo? Editorial Forja. Pero bueno, ellos tienen, perdón, ellos se promocionan como Forja, es Forja, Ya. porque se promocionan como Forja Ediciones. Ok. Realmente es, bueno, también la letra está leíble, es Ya. súper estupendo, realmente tiene muy buena prosa, O Matías. sea, lo que más me gusta es que estés diciendo que lograste leer algo, porque de Y hecho, súper en los corto. comentarios del programa anterior, la gente decía, wow, ¿qué libro es el que David tiene 3 programas? Y la gente lo preguntó. Todavía tengo como 5 programas. ¿Y lo estás leyendo todavía? No. Lo reseñaré algún día, perdón, Qué Nicolás. vergüenza. Qué vergüenza. Perdón, Samuel Wandersleven. Por ahí está, algún momento de la Mira, vida ya terminé. inciso, esta semana salió un tráiler de Kingdom Hearts, necesitaba decirlo. Sé que a ti no te importa, pero... Pero es espera importante, tu momento de gloria, tus 5 minutos, tenía que ser antes. Bueno, pero ya lo O dije. vamos a hacer un reel, ya te comprometí No, un ya reel, no. vamos a meterlo acá. Ya fue, Porque fue en Nintendo Direct además. Ya. Ya, pero bueno, mira, Es la única estupendo. cosa que viste tú. Sí, Mm. es verdad. Y leí el libro, es Ya. estupendo, realmente tiene muy buena prosa. Recordemos que, o al menos si no han escuchado el 178, pásense por ahí, den una Ya. vuelta, porque además Matías es director y guionista. Incluso Ya. se me había pasado ver los cortos, son cortos de 25 minutos en todo caso, cada uno, parecen episodios sueltos Ya. de cualquier cosa, son de humor, son de campo. Ujú. Hay mucho campo acá, en este libro, pero bueno, no sé si llamar el libro, en su publicación. Ujú. Tiene mucho campo, tiene mucho humor negro, Ujú. pero tú le sientes, la prosa de Matías, tú sientes como ese olor no sé, al huevo revuelto en la mañana, el pan de campo en la mañana, Ya. le sientes así como, no sé, que tiene que despertarse con un gallo, lo sientes así y Ya. realmente la prosa al menos lo manifiesta muy bien. Ya. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo, de hecho, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo también, Ya. porque realmente vale la pena, al menos su revisión. Ok. ¿Quieres comenzar ya a hablar con Felipe? No, pero no, Felipe, no sé ¿tú si has has leído? dicho algo más. Eso fue todo lo que hice. Wow, pero generalmente suele giraban Premiere. No, esta semana no fue a Premier. Premiere. Mira, justamente esta semana se estrenó, Ya. pero es que ya la hablé, las 100 noches del deseo. Ya. Que la vi en Avant Premiere hace como 2 semanas, pero realmente Sí, la vi. esperen en streaming. La que está por allí rodando es la de Spielberg, pero ojalá que Me la muero pueda por ver. verlo. Oh, yo también la quiero ver. Mm. Gracias, Andefilm, por excluirnos de la Iba a serie. preguntarle al invitado, por favor. No, David. ya quiero hablar con Felipe. Quiero hablar primero bueno, antes de poder hablar de todo lo que he escrito, de las 2 publicaciones que tenemos por lo menos anotadas. Ujú. Yo quiero, Felipe, ya que hables vámonos para atrás, un poco de cómo fue que comenzaste ya a escribir, pero en algo muy específico. No, pero yo tengo un dato que además te va a dejar para atrás. ¿Cuál será? Él no era escritor, él estudiaba otra carrera no vinculada con la escritura. ¿Cómo fue ese tema y por qué te cambiaste de ¿Por qué carrera? me matas mi pregunta? Porque no ibas a llegar ahí, David. Madre, pero es como... Tenías que decirla tú primero, entonces. Tuché. No, ahorita te complemento. Omite mi pregunta por el momento. Y responde a este muchachito. Entonces voy primero con la pregunta de qué es lo que yo hacía antes. Lamentablemente sí. Sí, bueno, yo estudié ingeniería comercial y yo me titulé de hecho de ingeniería comercial y trabajé como 2, 3 años probablemente, 5, no, en verdad pueden haber sido hasta 4, pero a mí siempre me llamó mucho más la atención como el lado artístico. De hecho, yo antes en el colegio yo quería estudiar música, hasta que mis papás me dijeron no hay posibilidad, y ahí yo empecé a buscar otra opción hasta que al final del día dije veamos qué sale con la prueba, que en ese momento era la PSU. La rendí, me fue bien, llamé a un amigo, le dije que hay que estudiar ingeniería comercial, perfecto, voy contigo 5 años. Y ahí estuvimos, terminé la carrera, pero si bien, claro, yo nunca quise estudiar ingeniería comercial. Yo, de hecho, la carrera que siempre decía era como, nunca voy a estudiar esto, terminé ahí, claramente, pero fue también por un motivo, más que un motivo, hubo algo que dentro de la carrera que es justamente lo que yo valoro, que ahí yo conocí un profesor, que hoy en día somos colegas en la universidad, somos amigos, de hecho, él de vez en cuando nos juntamos, y que es Jesús Diamantino, que probablemente también lo hayan tenido por acá, según él me dijo, y que él Sí, Sí, ¿no? Y ahí con él yo tomé, el primer curso que tomé con él fue un curso que revisábamos todo un semestre, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Y ahí yo como un prejuicio que yo tenía de la universidad también era de que solo se estudiaban cuestiones como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, hasta que descubrí que sí se podían como
estudiar todas estas cosas que a mí me interesaban de literatura fantástica, terror, ciencia ficción, manga, anime, cine, todas esas cosas, y fue como, se me abrió todo un mundo. Y ahí yo empecé a hacer ayudantías con él. Hicimos varios cursos que, o sea, hicimos, yo digo, como que más adjudico que él hacía el curso y yo era su ayudante nomás. Pero cursos, por ejemplo, de Walking Dead, de Stephen King, y ahí en torno a todo eso yo igual me fui interesando por la producción artística, porque ya de por sí antes todo esto a mí me interesaba y me gustaba mucho. Y ahí fue como yo de a poco terminé metiéndome en todo eso. Y de hecho yo empecé a escribir también nuevamente por él, porque en pandemia él empezó a hacer cursos de escritura. Y ahí yo partí haciendo cursos junto con él. Y desde ahí fue que yo ya empecé a agarrarle el gusto al tema de la escritura. Y fue derechamente por eso, y que por lo mismo yo también le pedí que él hiciera el prólogo del libro de cuentos y al mismo tiempo que él me presentara en las dos ocasiones, porque para él es una figura súper importante para mí en torno a todo este mundo de la literatura y también ahora donde yo trabajo en la universidad, que de hecho él tiene mi oficina al lado mío, entonces es como, oye Jesús, ¿cómo estás? Y así estamos como, de repente es como, oye, un café, ya vamos a un café. ¿Hay algún libro en particular que tú hayas leído en algún momento? Te estoy poniendo ya como, como lector promedio. ¿Ah? Mira, Vaga la cuña. sí. Y que te hayas dicho, si esta persona lo escribió, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Algo que te haya incentivado. De repente, mira, lo estoy poniendo como de forma negativa, de repente en el particular, leíste algo en específico que te motivó, te inspiró tanto que dijiste, yo quiero hacer algo así. ¿Hay algo así como que lo tengas como mapeado? Sí, sí, y de hecho es un libro que probablemente un autor súper cuestionado, pero que a mí me gusta mucho, y que es Haruki Murakami, que el libro que me gustó mucho de él es 1084, porque tiene una forma de narrar que es súper sencilla, es súper, no tiene esta complejidad que uno de repente ve como esta floritura y estos elementos medios barrocos que uno de repente encuentra en alguna literatura y que dice como, yo jamás podría escribir esto. Y no es por menospreciar nuevamente a Murakami, pero cuando yo leí 1084 dije, pero esto es súper, es muy abordable, es muy fácil de agarrar, de leer, de interesarse, y al mismo tiempo porque en 1084 él tiene un vuelco dentro de la historia, que, o sea, tiene una forma de narrar en que son como 4 capítulos, que uno como que empieza a entremezclar la realidad con la ficción, y que no, como que uno no sabe si está leyendo la historia de los personajes o está leyendo los personajes de la historia. Entonces es como súper loco esa parte que a mí yo creo que ese libro fue el que me dijo así como, esto se puede. O sea, no, o sea, claramente hay un montón de estudio por detrás, hay un montón de aprendizaje, de herramientas que uno tiene que ir aprendiendo, pero cuando yo lo leí dije, mira, esto no es como, no son estos dioses que te pintan que eran, sí, o sea, no es por menospreciar nuevamente a Homero, ni a ninguno de los otros autores de que justamente han como forjado la literatura que tenemos hoy en día, pero, y también me pasó, por ejemplo, con Stephen King. Cuando yo leía a Stephen King también me di cuenta que era una literatura súper, era como prácticamente como que te estuviera hablando un tío. Entonces, y ese tío que te cuenta estas historias aterradoras, pero que también en su prosa es súper abordable, uno puede leerlo sin la necesidad de sentarse así como ya, tengo que concentrarme en leer. Podéis leerlo así como acostado en la cama y te podéis leer 50 páginas y como, no sé en qué momento pasó, pero qué bueno, porque me entretuve. ¿Cómo fue la experiencia de Callares de Muertos? Y recuerdo que hay un título, hay un cuento en específico que se trata un poco de una banda de metal. Y recuerdo que estaban como en una tocata y todo, pasa un par de cosas extrañas. ¿Cómo fue este tema de enfrentarte con los cuentos? ¿Cómo seleccionaste los cuentos? Y también, ¿en qué te inspiraste? Recuerdo que uno de los puntos importantes del libro era la cotidianidad, ¿cierto? Sí, y de hecho ahí justamente la cotidianidad la retomo bastante de Stephen King, porque claro, Stephen King, todos sus cuentos parten de elementos súper cotidianos. Y ahí yo también dentro en Cayeres de Muertos, ese cuento en particular que tú mencionas, parte de una experiencia mía que yo tuve en un momento. Yo tenía una banda hasta la pandemia, y que de hecho esa banda, nosotros igual tuvimos varios momentos como que fuera como, así como lo logramos, que por ejemplo una vez, no sé, creo que fue el 2012, que troneamos a Sodom en el Caupolicán.
También, por ejemplo, tocamos en un Metal Fest que hicieron el año que al Metal Fest vino Metal, que fue el 2014. Estuvo Megadeth, creo que estuvo At the Gates, que ahora se murió el vocalista hace poco. Una banda de metal, derechamente, por sí. Y que ahí nosotros, el 2018, creo que fue, nos invitaron a tocar con Criminal, que es una banda chilena, que en La Serena. Y ahí justamente de donde yo agarré la historia, que básicamente fue, o sea, hay mucha influencia, o sea, claramente los elementos como más terroríficos no son propios de la narrativa. De hecho, no sé si te acordarás, ahí que hay un momento hay una chica que es como esta chica media sensual, que en verdad en la historia real era un drogadicto que se metió al camarín, que nos dijo que era amigo del dueño del bar, que andaba con una mochila, nos dijo, claro, tengo copete, abrió la mochila y tenía un copete que ni siquiera sé de qué marca era el whisky porque se veía de muy, muy mala calidad. Y nos dijo así como, si quieren saquen, dejó la mochila ahí y dijo, ay, también tengo cocaína y tengo marihuana por si quieren, y se fue. Y de ahí dije como, chuta, esto estaba medio particular. Y al mismo tiempo, porque estos músicos de Criminal también eran súper, tenían como mucha distancia respecto a nosotros, que también era algo que como nosotros tocábamos como en ambientes mucho más, eh, como de mucha fraternidad, que la gente era como, oye, me gustó mucho tu canción, me gustaron lo que tocaste acá, como que a nosotros igual nos chocó, que claro, igual Criminal es una banda que estaba a otro nivel de nosotros, hartos niveles más arriba, pero fue como esa distancia que se marcó. Después yo igual la repasé y fue como, esto es como casi que, como que en cierta parte como que nos ningunearon, pero al mismo tiempo eran como estos, como si fueran dioses, pero humanos en cierta forma. Y por eso fue que empecé como a pensar esta historia, que al final dije, claro, de acá se puede hacer algo terrorífico porque también habían elementos súper raros en ese bar, había cosas bien particulares. Ya que comentes un poco de un campo de flores muertas, ¿cuál es? Porque aquí estás diciendo que los de muertos, había algo, elementos autobiográficos por allí, pero pasemos ya que es totalmente distinto, o por lo menos da un salto a lo que era cuentos, aquí a una novela. Ujú. ¿Cómo haces allí? Primero quiero ver las similitudes, como qué lograste rescatar de repente de lo que aprendiste del primero para trasladarlo acá y cuáles serían los elementos. No voy a decir solamente eso, porque si no te daría dos preguntas a lo Daniel, no voy a hacer eso. Ya tengo las dos preguntas. Ya está bien. Ya. Quiero saber digamos, cuáles fueron los aprendizajes en Calles de Muertos y los trajiste para acá para un campo de flores muertas. Yo diría que bueno, además de que, claro, hay 2 años de un proceso a otro, en cierta parte quizás, por ejemplo, puede ser quizás como la inocencia que tuve en alguna selección de cuentos probablemente para Callares de Muertos, que hay algunas personas que me han dicho como, mira, como que este cuento no me calza acá. Y es como, mira, ¿sabes qué? Tenéis razón. Y yo siempre estoy súper abierto así como a todas estas críticas positivas, negativas, de la índole que sea, porque de cierta forma todas me sirven para aprender. Y ahí yo creo que Callares de Muertos, probablemente sea eso, como alguna selección que de repente es como, mira, quizás como que no está, la relación está muy forzada de repente como con el tema de los cuentos. Pero, y al mismo tiempo porque una cosa que me sirvió mucho fue también el tema de la planificación. Yo al principio como dentro de esta inocencia de, claro, si Stephen King lo hace, si Murakami lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Pero claro, es como, hay todo un tema de aprendizaje, de técnica, de todo, y que justamente una de esas cosas es la planificación, que de hecho yo para acá en un campo de flores muertas, una de las cosas que no tuve fue planificaciones cuando lo partí escribiendo, porque esto partió como un cuento también. Partió como un cuento dentro de un taller de cuentos que era justamente versaba sobre reformular una historia de Lovecraft. Y dentro de esa reformulación yo dije, perfecto, voy a tomar algunas ideas de acá, y que eran, particularmente eran como con los personajes de Azathoth y de Nyarlathotep. Y con estos dos personajes yo dije, pronto se puede hacer algo entretenido, hasta que después la historia fue creciendo y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta que después dije, ya, esto no es un cuento. Esto definitivamente no es un cuento, esto es una historia más grande, esto puede ser una novela. Y después cuando ya estaba metido con las manos ya en la masa, fue como, ya, pero esto no tiene planificación, pues, ¿qué estoy haciendo? Así que tuve que parar, volver a reescribir, pero después dije, ya, pero esto también estoy reescribiendo, pero no he terminado.
no sé para dónde va esto. O sea, sí sabía para dónde iba porque ya tenía el final escrito, pero tenía que volver a rearticularlo todo. Y después, claro, tuve que volver a planificar de nuevo, empezar ya, esto funciona acá, esto no funciona, qué cosas sí hay que agregar, qué cosas sí hay que sacar. Tuve que hacer una poda enorme de personajes, de tramas, de un montón de cosas que yo creo que en Callares de Muertos probablemente fue como quizás como esa, por así decirlo, como la calentura de querer publicar, la calentura de como de querer ver mi nombre impreso en un libro probablemente. Yo creo que quizás ahí pequé en esa inocencia o en esa ansiedad de querer hacerlo. Y acá para un campo de flores muertas, a pesar de que, claro, estuvo sometido a varios procesos de escritura, reescritura, 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 y así pues, varias reescrituras seguidas, yo creo que justamente como darme esa calma fue lo que permitió que al final el libro fuera lo que es hoy. Y que yo creo que quedó, yo me siento súper satisfecho con lo que quedó. Entonces ahí yo creo que justamente esas son como algunas de las cositas que fui aprendiendo de esta primera instancia de con Cayeres de Muertos y ahora que en un campo de flores muertas creo que resultó mucho mejor, pero aún así todavía hay hartas cosas que aprender todavía. ¿Cómo es la influencia de la cultura japonesa en tu prosa y también qué punto hay dentro de la historia? Porque recuerdo que en un campo de flores muertas hay cierto guiño a cierto anime. ¿Cuál es y por qué? Eh, Perdón, ahí me perdí. ¿Te referías me preguntaste en un campo de flores muertas? Sí, recuerdo que hay un personaje que está influenciado por un anime, por Detective Conan, si no me equivoco. Quiero que nos cuentes Ah, un poco la historia acerca de eso. sí, o sea, ahí es en torno al detective Tomás Guzmán, que dentro de la historia está, él hace muchas referencias a esta influencia que tiene de su tío, que es Carlos Guzmán. Que Carlos Guzmán, acá, bueno, yo creo que en Venezuela también llegó con esa traducción de mexicana que le cambiaron el nombre original japonés, que lo hacían con todos los animes, que acá llegó con el nombre de Carlos Guzmán, que era el tío del detective Conan. Y que ahí justamente bueno, ahí lo tomé como en cierto momento como una especie de chiste, una referencia también, pero después igual dije como, claro, tiene sentido de que sea un personaje detective y que sea justamente quien lo influye, que es, en cierta medida es lo que pasa también en el Detective Conan, que este personaje que es este detective que siempre es como el que lo resuelve todo, pero al final sabemos que es Conan el que lo resuelve todo, que justamente acá también es Thomas Guzmán quien termina como descubriendo como el final del meollo del asunto, como descubriendo como la verdad, entre comillas, que al final no es una verdad como tan satisfactoria como podría ser resolver un caso real. Y al mismo tiempo, acá en Callares de Muertos, por ejemplo, la figura como de no sé si decirle, sí, digámosle monstruo, pero no vamos a decir qué es, pero ese monstruo como de quién, a pesar de que no hay una descripción concreta dentro de la novela, si le quieren poner una imagen, derechamente es la versión monstruosa de Envidia de Fullmetal Alchemist, que ese es como en quien yo me inspiré y por eso tiene como estas descripciones de que tiene rostros, que tiene brazos saliendo, como pústulas que le revientan, y al mismo tiempo también porque es un monstruo súper Lovecraftiano. Es un monstruo que directamente tiene este cuerpo humano y que de la nada se transforma en este ser gigantesco, verde, como si fuera una especie de dragón, pero que al mismo tiempo del cuerpo le salen todos estos personajes que son o personas que no recuerdo si era que mató o que alguna influencia tuvieron ahí con Nvidia. Y también hay hartas cosas ahí que justamente es básicamente, uno, lo que yo estudio en la universidad y al mismo tiempo de lo que yo hago en mi día a día. O sea, yo ahora, como tengo un poco menos de tiempo probablemente porque a medida que uno va creciendo también cada vez tiene menos tiempo para hacer todas las cosas que quisiera, pero yo antes en la universidad tenía un ritual que era que todos los días yo veía un capítulo de anime y lo tenía asegurado porque al menos veía un capítulo al desayuno. Y a mí me encantaba desayunar solo. Entonces, cuando alguien se quedaba en la casa, era como, ay, no sé, desayunemos, como "Oh, mi capítulo de anime, ya. Me tendré que hacer el tiempo durante el día, pero ahora trato de hacerlo siempre, pero es porque es algo que me gusta mucho y está siempre ahí fluctuando con influencias, porque al mismo tiempo las narrativas del anime y del manga son súper ingeniosas de repente, en algunos casos pecan de inocencia, pero en general son
Al menos los que a mí me gustan y que trato justamente de filtrarlos dentro de esas temáticas, las encuentro, pero realmente algunas increíbles y otras que te dejan así dado vuelta para atrás y prácticamente como que uno no se espera qué es lo que va a pasar. Hay algún detalle ahí que me llama la atención. Justamente hace varios programas tuvimos a Lilian Guerrero, que es Lilian Guerrero de Ediciones del Gato. Ujú. Ella comentó algo que le compro, se le doy la razón. Ella dice que, por ejemplo, no sé, la primera obra puede que alguien, el autor, esté trabajándola 10 años y ahí se le van todas las ideas, y cuando ya viene una segunda, ya pierde como ese encanto porque ya gastó todo el material en la primera, pero hay elementos que repiten, tanto en la primera obra como en la segunda, la tercera, bueno, obviamente tienes la segunda. Te pongo el ejemplo justamente que mencionaste a Jesús Diamantino, por lo menos en sus libros o en sus obras, en la más reciente incluso, tú nunca sabes o puedes no saber el color de ojos de su personaje o cómo está vestido de repente o de repente cuántos dientes tiene, pero siempre va a haber una canción, lo menciona hasta el artista o la banda, como para, o sea, sabes el ambiente a través de la música. Entonces es como un detalle muy recurrente en sus obras. Hay algo, obviamente ya tienes 2 obras, ya puedes comentar como que, oye, repitió algo de las primeras o alguno de mis cuentos, o no sé, de algo de lo que haya escrito. Hay algo que sea recurrente, que tú digas, oye, sin darme cuenta, resulta que este es como un detalle que siempre va a tener, no sé, lo que escribas, no sé, sea un cuento, sea cualquier formato o la publicación que tengas por allí. ¿Hay algún elemento recurrente? Al menos que recuerdes, ahora que te das cuenta de repente. Mm, yo creo que lo recurrente es que a mí, y de hecho yo también lo dije para Callares de Muerto, que a mí no me gustan los finales felices. Y probablemente eso es algo que a medida que también la historia lo justifique y que tenga esa necesidad de que sea así, probablemente mis finales nunca van a ser felices. Y no en el sentido de que los personajes mueran, sino que también que los personajes o terminen destrozados o que sus deseos no se cumplan, que varias de esas cosas, por ejemplo, suceden en Callares de Muertos, que acá también pasa, que acá el final probablemente sea satisfactorio, probablemente sea un final que justamente cumpla con lo que se solicita, como para que sea una narrativa como coherente y que tenga como cabida en el lector, pero es algo que yo me propuse cuando yo me empecé a dar cuenta de que el cine, en cierta forma, siempre tiene estos finales felices y que en algunos casos suelen ser ridículos. De repente salen estos Deus Ex Machina que uno no se explica por qué pasó X cosa y que ahora todo está bien. Cuando hace, ya sea una serie, hace 2 capítulos atrás, en Stranger Things, por ejemplo, en Stranger Things a mí me decepcionó mucho el final, y a pesar de que sí tiene ciertas cosas rescatables, pero yo creo que el final es súper insatisfactorio porque eran niños, era una ama de casa, era un policía que estaba ya en sus últimos años, enfrentándose contra estos males que están completamente salidos de la imaginación de cualquier persona en este mundo idílico norteamericano de los años 80, y que de la nada se encuentran salvando el mundo y es como, ¿por qué estos cabros chicos, este desempleado, este cabro drogadicto y estos otros, toda esta serie de personajes que ninguno tiene estas, o sea, tienen las características heroicas porque quieren ser héroes, quieren salvar el mundo, quieren hacerlo por el bien de su familia, pero ¿cómo es que nadie murió? Si ninguno estaba preparado. El más preparado era justamente Hopper, que de la nada se transforma en este Rambo. Y como que no me. Como que es justamente eso no me cuaja, que de alguna forma alguno tendría que haber pagado las consecuencias de enfrentarse contra estos males que van incluso más allá de Donald Trump. O sea, a Donald Trump se le aparece el Demogorgon en la casa y no hay posibilidad de que salga vivo. Pero justamente eso, como esa forma que también me gusta mucho del anime, que también se tratan de alejar también de esa forma como finales felices. En Evangelion, en Madoka Mágica, en Jujutsu Kaisen, en un montón, a pesar de que, claro, justamente tienen esos finales. De hecho, el mismo My Hero Academia, que también tiene ese dejo de que, claro, es un final feliz, pero si uno se pone a revisar a los personajes, se da cuenta de que todos terminaron destruidos, todos terminaron, hay varios muertos, de hecho, que quedaron en el camino, que ninguno terminó bien.
Y yo creo que eso es un poco lo que se traslada acá en mi narrativa, que yo también espero que siga siendo así. De hecho, el día que yo hago un final feliz voy a decir como, ¿quién te vería, como, qué diría el Felipe del pasado? O sea, ¿cómo podríamos como mediar esa situación? Porque no, probablemente al mí de hoy no le gustaría que hubiese un final feliz. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el final de cualquier cuento de Gallardo de Muerto, incluso de acá, de un campo de flores muertas, no respondería a que tenga esa necesidad de ser algo que todos terminen felices por siempre. Hablaste un No, poco de los irrenunciables, porque uno de los irrenunciables sería eso, pero yo quiero saber, ya con tu papel de que terminaste ya tu obra, hiciste un trabajo previo de editorialización antes de llegar a la editorial, antes de que te publicaran. ¿Cuáles eran tus irrenunciables? Lo que tú no me vas a cambiar esto. Aquí puedes cambiar lo que sea. ¿En qué cediste y qué dijiste? Aquí no lo vas a cambiar porque esto es, digamos, mío. en la alma o lo que yo quiero mantener. ¿Qué hubo allí? ¿Cuál fue la negociación ahí con lo que finalmente llegó acá a nuestras manos, digamos? Mira, la verdad es que Zigzag se portó súper bien en ese sentido de que, de hecho, una de las primeras cosas que me dijeron era, mira, no vamos a cambiar nada en profundidad, lo que vamos a editar son solamente cosas, algunas cosas sutiles de estilo. ¿Y en qué sentido? De que yo también, de hecho, yo cuando, antes de enviárselo a Zigzag, yo también, o sea, en verdad fue un paralelo, porque justo nos agarraron los tiempos y que la universidad, yo antes de eso le envié el trabajo a, o sea, claro, la previa escritura de la novela a dos colegas de la universidad, nuevamente Jesús Diamantino y Julio Gutiérrez, que es otro escritor que ahora en agosto va a publicar una nueva novela que yo ya leí las primeras páginas de eso y va a estar muy bueno. Y ahí ellos dos me dijeron justamente como lo mismo que me dijeron después de Zigzag, que habían algunas cosas en particular como al principio que hacía que la narrativa fuera un tanto confusa. Y claro, que tanto ellos como mi editora Marcela en Zigzag me lo dijeron, fue como, mira, si ustedes lo dicen, y yo ahora que lo leo también les encuentro razón, claramente vamos a hacer esos cambios, pero fueron cambios muy, como muy puntuales, no como cambiar un personaje, eliminarlo, no sacar una trama, nada de eso. Entonces, en cuanto a eso, el producto que ustedes tienen es derechamente justamente lo que yo quería que saliera. Y de hecho, yo también ahí agradezco que justamente hicieran ese proceso de edición, porque también a través de ese proceso de edición se fueron agregando como pequeñas cosillas que justamente ayudaron a profundizar en cuanto a la historia. Y ahí yo creo que en cuanto al irrenunciable, para mí derechamente sería como el final. Si me dicen así como que si el final era que tenía que ser un poco más alentador, probablemente no era el lugar para publicar. Si me dijeran, por ejemplo, que otra cosa que no sé, eh, a mí otra cosa que me gusta mucho es el morbo. A mí cuando chico me aterraban, de hecho yo soy súper miedoso, y yo me veía películas de terror así como casi que cuando se termina esto, por favor que se termine rápido, y una de las que más me gustaba en su momento era el juego del miedo, porque era súper gráfica, era súper asquerosa la película, hasta el día de hoy hay muertes que me perturban, de hecho. La de la trampa de oso inversa es terrible, pero como eso mismo, por ejemplo, si me hubiesen dicho así como, mira, hay que suavizar esta parte, es como, pucha, mira, hay cosas ahí que en parte es lo que me gusta, que como molestar, pero no molestar en el sentido de te voy a hacer imposible la vida, sino como poner incómoda a la gente. Y eso yo creo que es como esa incomodidad que se refleja a través del horror en este caso, algo que yo probablemente no hubiese transado mucho. Sí en algunas cosas, porque yo asumo que hay algunas cosas en las que sí me voy a chancho de repente, pero acá yo creo que está todo bastante como bien mediado, no era tan, así como tan exagerado. De hecho, hay otros relatos que tengo ahí guardados que mi polola, que no le gusta el terror, los leyó y me dijo así como, esa cuando la podéis publicar. Digo, bueno, eso lo editáis, pero no podéis. ¿Cómo fue el tema? Hay algo interesante con esta novela y es que empieza como una novela noir, como una novela detectivesca, y después muta. ¿Cómo fue ese desafío de hacer un libro que, porque al principio la gente cree que es como una especie como de True Detective, y después metes elementos sobrenaturales y además tienes como tu propio imaginario? ¿Cómo fue ese desafío? Y también lo segundo, ¿cómo fue este punto de trabajar con el bosque, con la naturaleza?
a partir del miedo, porque siento que en el fondo la naturaleza es un personaje más dentro de esta novela. Sí, es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando las cosas parecieran ser algo, pero después te demuestran que no lo son. Yo también entiendo que, por ejemplo, eso es algo no muy, ¿cómo decirlo? Que en cierta forma no es tan usual, no es tan común, y es un poco también a lo que me gusta a mí, como salir de esa norma, pero al mismo tiempo que es algo que, por ejemplo, nuevamente volviendo al tema de los animes que más me gustan son justamente esos animes que te proponen algo y después te dicen, mira, esto en verdad no es así. Madoka Mágica, que Madoka Mágica parte siendo este anime de niñas mágicas que están todas felices porque van a obtener estos poderes, capítulo 3 te dicen, no, no hay posibilidad de que esto sea feliz. Evangelion, es un anime de mechas, que los chicos se suben a estos robots para pelear contra estos seres que vienen del espacio, o no sabemos de dónde diablos vienen, y de la nada te empiezan a meter depresión, trauma, te empiezan a hacer como una revisión de cada uno de los personajes como en su interioridad, y es como, chuta, yo no venía preparado para esto, esto no es lo que yo estaba buscando, pero te lo agradezco, o sea, muy bueno. Y claro, como hacer como esa progresión, porque también un poco de lo que, dentro de lo que yo también estudio en la universidad, me gusta mucho de lo que son también las teorías de lo fantástico, y justamente lo fantástico parte de esa dimensión de ser algo que tenemos que encontrar una dimensión reconocible, y que justamente eso es lo que a nosotros nos permite adentrarnos en esa narrativa para poder, para después, dentro también de lo verosímil que sea la historia, poder justificar las apariciones de estos elementos aterradores, estos elementos que vienen de lo sobrenatural, porque a mí me gustan mucho los elementos sobrenaturales siempre y cuando no estén sobreexagerados dentro de la narrativa. A mí Narnia me encanta, pero creo que hay tanto personaje mitológico inserto que de repente es como demasiado sobreestímulo. Lo mismo con, creo que eran las crónicas de Spider-Man, que también, de repente era como, y ahora hay un grifo, y ahora hay duendes, y ahora hay un hada, y es como, pero ya calma, dame un segundo para procesarlo. Y ahí, yo creo que justamente eso fue como lo que traté de hacer, como insertar como todos estos gustos y estas cositas que a mí me gustan mucho, para justamente que la narrativa fuera más, como que de a poco nos fuéramos insertando en este mundo cada vez más fantástico y al mismo tiempo aterrador. Y había otra cosa que me había preguntado, se me olvidó cuál era la segunda parte. El tema del miedo y cómo trabajaste el punto de la naturaleza, porque recuerdo que hay algo con el sur de Chile y también hay algo con respecto a que en el fondo las raíces tengan como una identidad en la historia. Eso. Claro, porque ahí cierta parte, por ejemplo, el tema justamente como de la naturaleza, es porque yo cuando era chico me acuerdo mucho de que a mis papás les gustaba mucho ir de vacaciones al sur, particularmente a Pucón. Pero, y ahí yo me acuerdo que siempre veía, claro, como la naturaleza, el viaje en auto, y empezaban a aparecer las cosas, de repente yo las pescaba, de repente las ignoraba, y porque siempre me ha parecido como algo que al mismo tiempo que es interesante, que es bello, que es sublime, pero que dentro de esa dimensión de lo sublime es hasta aterrador, porque yo también me empecé a dar cuenta como de ese como horror que comprende la naturaleza, cuando yo también, por ejemplo, no sé, me voy a acampar con mi polola de vez en cuando, por ejemplo, siempre nos vamos, por ejemplo, en mayo, nos vamos un poco, en abril de repente, en otros momentos, pero a la que le gusta mucho eso es a ella. A ella le encanta, a ella si pudiera vivir en una carpa en el bosque, me lo ha dicho, dice, perfecto, quedémonos ahí. Y yo es como, mira, está bien, pero hay un límite porque yo no aguanto tantas noches a la intemperie porque yo sé que en algún momento voy a volverme loco pensando que alguien me va a salir arrastrando de los pies de la cama. Y porque eh, uno cuando está, por ejemplo, en la naturaleza, uno, claro, puede ver el árbol, puede ver un segundo árbol, puede ver un tercer árbol, pero del cuarto para allá ya no se ve. Y justamente eso es lo que a mí me da miedo, porque yo no sé si es que va a haber una persona o algo más que se oculta fuera de esos límites que me permite la visión. Y yo creo que lo dije al principio, que yo soy súper miedoso. De hecho, yo las películas de terror la paso al mismo tiempo que la paso bien, la paso mal. Porque estoy así como, chuta, ya, por favor. Yo ya sé cuándo nos van a hacer el jumpscare, por ejemplo, en El Conjuro, en ese tipo de películas, pero en las películas como más de cine más B, de repente es como, ya, yo no sé con qué me van a sorprender. Y espero justamente que me sorprenda.
porque de repente no es el jumpscare, sino que de repente son otras formas de perturbarte. Hay una película que a mí me encanta, que no tiene nada gráfico, que se llama Red Rooms. Si no la han visto, yo la recomiendo siempre que puedo, porque es increíble, no tiene nada gráfico. De hecho, probablemente secuencias así como de sangre hay como 2, y solamente vemos así como unas gotitas y con elementos como muy perturbadores, porque como esa realidad que justamente se impregna dentro de esa obra es prácticamente la realidad que es la que vivimos hoy. Y volviendo así como al tema de la naturaleza, también porque al mismo tiempo que guarda, claro, relación con eso, con lo que me pasa con mi polola, y al mismo tiempo porque la naturaleza también se vuelve súper aterradora. De hecho, yo una vez, o sea, de hecho, parte de donde inició o sea, la segunda reformulación que tuvimos o sea, que tuve yo haciendo la reescritura de la novela, esto estaba anclado en Puerto Aysén, que es porque una tía mía vivió allá mucho tiempo y cuando yo la fui a visitar, yo quedé así maravillado porque dije, esto definitivamente es el Twin Peaks chileno, pero es un Twin Peaks también que cuando uno va por la carretera, claro, es bonito todo, pero yo siempre pensaba así como, ¿pero qué hay allá? Porque hay una casa perdida en el bosque y que justamente se ve como el humo sale, o por qué, por ejemplo, no sé qué es lo que hay más allá de esos límites que justamente nos delimitan los árboles. Simplemente el hecho de saber que puede existir algo allá, que pueda haber, no sé, un animal o una persona, un loco, que de hecho mi tío, el marido de mi tía, que él trabajaba en la PDI. De hecho, yo, a la persona a la quien le doy el agradecimiento al final del libro, es a él, porque él me ayudó mucho con varias cosas que justamente como le daban alguna narrativa, como un sentido más lógico a lo que estaba sucediendo dentro de la historia, como para no escaparme así como como, no sé, como si fuera ficción gringa, que de repente hacen cuestiones que uno no se explica por qué lo está haciendo el detective cuando no le competen, por ejemplo, algunas misiones. Pero acá, también dentro de lo que él me contaba, que por ejemplo, porque él trabajaba en Santiago y cuando se fue para el sur, me dijo que la diferencia como la criminalidad era que allá no había mucho crimen, pero los que había eran duros. Eran el marido que se volvió loco, agarró el hacha y mató a la esposa. Y esos eran los crímenes que tenían que ir a resolver. Entonces, dentro de eso yo dije, claro, estos locos están insertos, de repente no los comunican en la prensa porque para el sur probablemente es algo que pueda ser común incluso, y por lo mismo no aparecen de repente en la prensa, pero claro, pensar en la posibilidad de que esas cosas existan, y en el sur de Chile, que está tan idealizado como tan bello y todo, es como, nuevamente como, de hecho justamente hoy día también hablaba de eso, que uno idealiza mucho unas cosas, pero todo tiene también su sentido negativo. Y ahí justamente es un poco como esa dimensión de el bosque es precioso, todo lo que quieran, pero también tiene este elemento terrorífico. Y también porque se ancla con esta idea de que la misma Ignacia también tiene un poco que descubrir sus propias raíces. Quién es ella, quién es su familia, qué es lo que sucede con todas estas cosas. Y también justamente eso tiene vinculación justamente con esta estructura de el bosque que también guarda la relación con que crece desde estas raíces que también se interconectan entre sí. Entonces, por ahí va un poco como toda el por qué también situarlo dentro de esa dinámica. Felipe, necesito preguntarte, porque te hemos preguntado ya tu faceta de escritor, pero también se me viene a la mente esta película que yo diré que es recontra mala, que es Yesterday, que justamente en un mundo donde no existían los Beatles, The Beatles, Ujú. este chico era el único como que conocía las letras, pero claro, no tuvo, cuando las comenzó a cantar, las comenzó a interpretar, no tuvo el mismo impacto, justamente por el tema de marketing. Incluso intervino el Sheeran y le dañó una maldita letra Ya. de quiero hablarte un poco del tema de lo que es la promoción del libro. Justamente por este tema de que puedes tener un libro maravilloso, pero hay muchos elementos en esta época post pandemia Ujú. y de mundial en Estados Unidos, donde juega mucho en contra o a favor que tú estés en internet o estés pendiente o estés, no sé, pasando, mostrando ejemplares. ¿Cómo ha sido tu labor ya para promocionar tu libro? Al menos como para, oye, Y también la léelo. recepción del público, como decía ¿Sí? también. No le metas dos preguntas, ya No, te pero dije es que ya. nadie entendía lo que estabas diciendo. Tienes Cállate. 3 minutos explicando la pregunta. Cuenta tú, Felipe, por favor. La verdad es que igual ha sido un reto porque yo no soy una persona que se ve muy bien ante las cámaras, ni ante las redes sociales. De hecho, yo hasta hace, cuando haber sido hasta como el 2022, mi Instagram tenía como
las mismas como 10 fotos que tenía que desde que empecé con mi Instagram, como el 2011, 2012, una cuestión así. Y claro, eran como 10 fotos en 10 años, y fue porque más encima hubieron como 4 años en los que no subí nada, que no subía historia, no subía ninguna cuestión. Y en verdad, como lo que más que de repente lo van a ver, si me siguen ahí, que de repente subo, no sé, videos de peleas de anime, cuestiones como que, o de repente, o como escenas terroríficas, cosas así, pero cuando, claro, me tuve que enfrentar como a esto como de exponerme también, eh, igual ha sido como un reto, porque de hecho, ayer estuve grabando un video que tuve que mandarle a los de ZigZag, y estuve como 1 hora y media para un video que duró 40 segundos. Y porque lo grababa y era como, oh, no, y era la frustración, el estrés de verme frente a la cámara, ver como estos cachetes ahí que se reflejaban en el video, y como cuestionando a mí mismo, y era como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago mal? ¿Por qué hay gente que se le da tan fácil? Y claro, es algo tortuoso en cierta medida, pero también ahí yo le doy mucho mérito a mi hermana, que mi hermana, ella es influencer, de hecho tiene muchos seguidores en Instagram, tiene como ¿cuánto tendrá? Creo que tiene como 99.000, para una cuestión así. A ella yo también de repente le he conversado y le he pedido como algunos consejos, y también de repente en un momento le dije así como, oye, ayúdame con esta cuestión, porque sabéis que yo no sé moverme en las redes sociales, yo no sé hacer nada, derechamente hago puras tonteras. Pero igual dentro de eso creo que he podido manejarlo bien, y al mismo tiempo igual ha habido buena recepción de parte de la gente. De hecho he visto, bueno, Daniel que subió la foto, su reseña, y también la gente que le ha gustado, otra que también le ha gustado pero con sus reparos la novela, pero que también un poco me alienta que los reparos que tienen cada una de las personas que lo publican son reparos particulares de cada uno, como que no son cosas que se repitan tanto. Entonces igual me da como motivación a decir como, ya mira, esto puede que haya gente que no le guste tanto, que le guste, pero de cierta forma no es como que digan así que todos así como, es que no me gustó esto, y que no me gustó este, que no me gustó este, es como, no hay un patrón repetitivo. Entonces igual me alienta un poco a que no es tan malo lo que salió, y yo diría que hasta bueno, así que eso es lo que me da un poco de aliento. Mira, quiero preguntarte ya por tu faceta de docente, porque además recuerdo en mi universidad, estudiando periodismo, Aquí vamos otra vez. había una chica, una compañera, que claro, comenzó a leer como lo que escribía la profesora, a todas estas, y no recuerdo si se lo dijo en la cara o lo dijo entre nosotros, se me escapa el detalle en ese momento ya por el tiempo, que decía, esta maldita, hasta con errores ortográficos escribe, ¿cómo me va a corregir a mí la...? Pero yo quiero saber en todo caso cómo antes de, por ejemplo, primero los nuevos lectores que tenemos, la nueva generación que tú puedes estar formando, ¿cómo ha sido primero tu labor hacia ellos? ¿Y cómo lo han tomado? De repente, oye, leí el libro y no sé, dame anécdotas de qué puede haber pasado allí, o por lo menos de qué situaciones te han conseguido allí. Sí, o sea, de hecho, yo en la universidad hago un curso que se llama Literatura y Humanidades, y que es un curso que es anual, y que leemos, por ejemplo, partimos con la Odisea y terminamos con Borges, que es un curso que es transversal para toda la universidad, y que ahí les hacemos leer, nuevamente, pasamos primero por Homero con la Odisea, después Antígona, y así un montón de otros autores. Por ejemplo, ya el lunes partimos con Hamlet. Leímos el de Camerón, la Divina Comedia, después el segundo semestre Frankenstein, el Quijote, Kafka y así. Y ahí, en cierta forma, un reto que hemos tenido a lo largo de los años es justamente hacerlos que lean. Porque, claro, hoy en día tenéis la inteligencia artificial, tenéis resumen en internet, que los cabros ya no quieren leer, y uno lo identifica, uno sabe cuando no leen porque uno le hace, no sé, una pregunta puntual y es como, no, sí, o de repente en el control llegan y ponen cualquier cuestión, es como, mira, no leíste, dímelo a la cara. O de repente hay estudiantes, una vez me encontré un estudiante que llegando a la clase, él no cachó que yo había llegado, y estaba sacando el libro del forro. Entonces fue como, ¿tenéis control de esto? Y de ahí está sacándole recién el forro, o sea, vaya a responder cualquier cosa, porque directamente no lo leíste, estáis sacándolo solamente porque lo necesitamos para la clase, o sea.
Y igual ahí es un reto porque, claro, hay que motivarlos y en cierta forma yo lo que hago mucho es tratar de motivarlos, por ejemplo, a través de vincular cosas como, por ejemplo, con la cultura popular o qué es lo que está sucediendo hoy. De hecho, hoy día tuve justamente una clase de ese curso y que estábamos leyendo los ensayos de Montaigne. Y hay un ensayo de Montaigne que él habla sobre los caníbales. Eh, y que justamente es como en este periodo en que Europa estaba conquistando América y que se encontraban con los pueblos originarios y que derechamente ahí sí encontraron, claro, pueblos caníbales, pero ahí justamente Montaigne criticaba mucho esta forma de cómo Europa veía y que justamente los denominaba bárbaros a los pueblos originarios. Y ahí él lo cuestionaba diciendo que ellos eran más bárbaros que los mismos bárbaros que ellos decían que eran. Y ahí justamente surgió, o sea, me acordé en la clase de este personaje que estuvo de moda hace 2 semanas, de El Chocas. Entonces, ahí lo vinculé con eso, cuando le mostré el video en clase, o habían algunos que no lo cachaban, otros que sí, y ahí todos empezaron así como, sí, pues esto sigue pasando, entonces ahí como que empezaron a agarrar como ese sentido de que, a pesar de que, claro, un libro escrito hace 400 años, 2000 años, aún así guarda relación hoy en día. La misma odisea de que ahora va a salir la nueva película, eh, Hamlet, que siguen saliendo versiones, tanto de Hamlet como versiones camufladas de Hamlet incluso. Y así un montón de otras ficciones. La misma Frankenstein que se publicó el año pasado, la nueva película de Guillermo del Toro. Drácula, que también se sigue haciendo en su versión de Nosferatu, o las distintas versiones de Drácula, de Luc Besson, la Drácula de este Drácula con superpoderes del 2014, creo que fue, no me acuerdo quién era el director, pero malísima. Pero aún así son clásicos que se siguen reinventando, que siguen saliendo. Por ejemplo, también otra obra con la que yo relaciono mucho también con la cultura popular y que también vemos partes de ahí de esa serie, que es el proceso que tenemos que leer, y lo relacionamos ahí, por ejemplo, con Severance, como esta construcción kafkiana del espacio que tiene mucha relación ahí justamente con la actualidad, y que justamente ellos también después lo empiezan a ver con lo que les pasa a ellos, con su día a día, con lo que ven en la calle, con lo que ven en sus casas. Entonces, ahí después yo siempre les digo así como, piensen en esto, ahora traten de asociarlo con su día a día, a qué personaje no sé, de los reality chilenos mandarían al infierno de Dante, a qué círculo del infierno se va Miguelito, todos coinciden en que se va el de los violentos, por ejemplo, y así. Entonces, creo que un poco con ese sentido más lúdico, ellos logran enganchar. Y al mismo tiempo, ahí de hecho, hoy día me pasó que un estudiante llegó a mi oficina y me dijo, profe, terminé de leer su libro de cuentos y quiero empezar a escribir. ¿Qué tengo que hacer? Y yo le dije, Enzo, perfecto, vamos a tener una conversación que va a durar 1 minuto porque en 1 minuto parte nuestra clase, pero después de eso hablemos lo que quiera. Así que también es bacán ver que la gente, que estos estudiantes se vayan como inspirando y motivando por estas pequeñas cosillas que uno va haciendo y que participen también en clase. También eso es súper estimulante porque me han tocado otros semestres en los que uno llega a la sala y es como, uy, ya, vamos de nuevo. Pero de repente uno llega como con estos como chicos más motivados y es como, vamos, o sea, se nota que hay un cambio también en cuanto a lo que uno puede hacer y las motivaciones que uno les puede como ir dando a través de distintas formas de percibir el cómo se puede también cursar un curso en la universidad y que no sea tan aburrido como ellos esperarían que puede ser. Justamente, te lo juro que lo tenía dentro de las preguntas. ¿Te acuerdas la forma del patrimonio que nos Lo de Game of Thrones, que él decía algo como... Pero dale contexto un poco. Mira, la forma del patrimonio, nunca recuerdo el nombre, es Santiago, Áñez, Santiago, ahí está. Él decía que terminó la clase y algo así como da de referencia el símil con Game of Thrones, Game of what? ¿Game of qué? Y la gente no entendía. Todavía no entendía como el símil. También lo pensé en un momento. Pero justo porque tengo el tema de las preguntas de los estudiantes, ¿cómo haces como ese cable a tierra? Como decirle, no sé, en un tiempo decían, voy a estudiar periodismo porque quiero estar frente a las cámaras y no sé, ¿qué concepción pueden tener ahora de escribir un libro, de hacer una... y que creen que me va a decir, oye, no sé, Planeta me va a escribir y me va a decir, hola, te voy a publicar. Sobre todo también pensando que cómo es la percepción de estos estudiantes teniendo la inteligencia artificial al lado. También, o sea, también, ¿cómo está? Cuéntanos tú que tienes allí la materia prima, la tienes allí. Quiero que nos cuentes allí, ¿cómo está su situación? ¿Sí? Sí, o sea, ahí hay varias cosas que son súper interesantes que como de ver, por ejemplo, de
Por ejemplo, el mismo hecho de la inteligencia artificial, uno diría así como, ya los cabros ya hicieron la universidad, lo tienen súper fácil, pero hay muchos que son súper temerosos. De hecho, yo hay un curso que imparto para los de primer año, que les tenemos que, o sea, que parte de la, como de cómo está postulando la universidad como el aprendizaje, derechamente verlo como que la misma inteligencia artificial no es un enemigo, sino que tiene que ser una herramienta porque derechamente hoy en día en el mundo laboral la gente lo usa. Y qué mejor forma de aprender a usarlo que uno en la universidad y dos, ojalá te equivoques para que justamente esos errores después no lo cometas afuera. Y ahí, claro, hay muchos estudiantes que llegan temerosos, llegan súper como chuta, no, esto está mal, pero es como, mira, lo que está mal es que tú no la uses ya. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que de repente hay un curso que yo coordino ahí en la universidad y me han llegado muchos casos de profesores de, mira, es que este estudiante hizo el trabajo en inteligencia artificial. Ya, perfecto. Uno, mira, este estudiante hizo este trabajo con inteligencia artificial, pero medianamente. Ya, pero ¿cómo lo usó? No hizo esto, esto, otro. Ya, entonces, dependiendo justamente de las formas que se vayan usando, es lo que permite a nosotros, por ejemplo, ver si es que está bien o si es que está mal el cómo lo van usando. Y eso justamente en la universidad tenemos la suerte de poder corregirlos para que después cuando salgan a trabajar sean profesionales con ética también. Y también como esta motivación que tienen ellos hacia percibir, por ejemplo, ya sea los clásicos, la escritura, las mismas clases, depende mucho, y yo creo que ahí me desgasto bastante, en algunos casos digo quizás mucho, de tratar de motivarlo y de buscar como formas de hacer que se interesen por el curso. Yo hago un curso, este mismo que les decía que era de primer año, eh, yo les hago yo siempre lo que trato de seleccionar para que estudiemos durante el semestre sea, uno, que me interese a mí, pero dos, también que el mismo nivel como de prioridad, que sea algo que yo diga, esto me habría gustado en la universidad, esto me habría gustado que se hubiese visto, que se hubiese analizado, que se hubiese revisado, que se hubiese comentado. Y si de repente percibo que algo no es así, es como ya, eso se puede quedar por fuera, quizás puede ser una lectura complementaria, puede ser algo que nos permita como verlo en otro momento, con alguien que esté probablemente más interesado que el estudiante promedio, y que, claro, en cierta forma es como eso, buscar cómo los podemos motivar más allá de simplemente decirle, oye, tenéis que leer esto, hay control, si no lo leíste, ten nivel 1, porque si no, en verdad no funciona, no van a aprender, simplemente van a cumplir con algo que saliendo de la clase ya se les va a haber olvidado. Cambio equivalente. Ahora, para ir cerrando, cuéntanos qué se viene en el futuro. ¿Se podría esperar una secuela de esto? ¿Qué proyectos a futuro tienes en el tintero o que te gustaría también incursionar en el mediano o largo plazo? Queremos spoilers, vamos, cuéntanos. Sí, por favor. Sí, la verdad es que, bueno, ahí yo creo que más de alguno ya se habrá dado cuenta de que todo esto, si bien sucede en el sur de Chile, sucede en una región ficticia, que no es algo que exista, Villa Encina no existe. De hecho, yo busqué, o sea, hice como un trabajo también de empezar a pensar una región ficticia que me sirviera un poco como el Providence de Lovecraft o el Maine de Stephen King, que básicamente pueden hacer lo que quieran, pueden destruir el mundo, pero no guarda relación con la realidad porque, claro, es una ficción, y dos, porque es una región en la que uno puede hacer lo que se le dé la gana. Y porque ahí justamente dentro de esa región, y de hecho ahí hay creo que sí, creo que aquí está, hay una pequeña referencia, alguna idea que quiero desarrollar más adelante, que está ahí inserta de forma sutil está al principio de la novela. No voy a revelar qué porque espero que quede, y al mismo tiempo, como uno de los problemas que tenemos todos y que a mí me come la cabeza es el tema del tiempo, que en qué momento voy a sacar tiempo para escribir todas esas cuestiones que quiero. Pero ahí hay varias cosillas que van a salir dentro de esta región ficticia que fui creando para justamente darle mayor verosimilitud a estas historias que en algún punto se van a ir entrecruzando, referenciándose entre sí, cosas por el estilo. Respecto a si hay una continuidad, una continuación de esta novela, yo lo tengo como en mis deseos y de a poco voy como tirando ideas de algo que se podría ir armando.
Tengo así pensado, sí, más o menos hacia dónde va lo que viene, pero todavía no me he sentado a decir, ya, esto es lo que voy a escribir. Eh, Hay muchas cosas que todavía que se pueden explorar dentro de como de ese mundo que se fue creando. Que se fue creando, que yo digo como si fuera otra persona el que lo creo, pero no, que fui creando yo. Y porque me interesa como ir como también creando historias que podrían relacionarse con ello, amplificar este mundo. Y también, como fuera de eso, hay otra historia que estoy ya no escribiendo directamente, sino que planificando. Justamente lo que decía al principio, ahora sí estoy planificando y llevo, ¿a cuánto estamos? Junio, creo que debo llevar como 4 meses planificando la historia para después sentarme a escribir y solamente escribir y no darme cuenta de que hay un error de coherencia con otra cosa, que tengo que después cambiar un montón de cosas y que eso impacta en que un personaje tiene que desaparecer. No. Entonces, ahora hay algo que se está ahí gestando y que va a ser muy distinto en un campo de flores muertas, porque ya no va a ser en un ámbito rural ni rodeado de bosques, de soledad, sino que derechamente va a ser todo lo contrario. Que ahí, no sé si decirlo, sí, vamos a decirlo igual, pero porque ya lo tengo pensado y ya está como casi que listo, pero va a ser en una rave, en una fiesta techno, donde claramente es muy distinto el ambiente, porque aquí estás rodeado de gente, rodeado de estímulos, rodeado de música, de sonidos, de droga, de un montón de cosas, que todo eso va a empezar a aparecer ahí y también se va a conformar algo lo más horrorífico posible. Nos diste de todo. Hasta Sí, titulares nos diste aquí. sí. Mira, ¿dónde podemos conseguirte en internet? ¿Dónde podemos molestarte a través de preguntas? Las Vas 3 de mañana, como sueles decir a las tú. 3 de la mañana, no, pero ahorita ya son las 3 de la mañana en Australia. Pero bueno, dinos dónde podemos conseguirte en internet. Y sus libros también. Además, Sí, bueno, básicamente Instagram, que creo que es la única red social que uso, bueno, red social como que uno interactúa con otras personas sin conocer, que sería mi usuario, que es PEF4, que sería otra historia por contar de por qué se llama PEF4, pero eso se puede quedar para otro momento. Es muy yo mala quiero la la historia, historia también. es muy mala la historia, pero es básicamente que con mis amigos a mí me dicen PEF mis amigos, pero es porque cuando chico yo tenía un grupo de amigos que todos tenían apodo menos yo. Hasta que un día en educación física, uno de ellos empezó a golpear la pelota y gritaba PAF, como la onomatopeya del cómic. Y después de eso yo lo empecé a seguir y yo gritaba PEF para diferenciarme de él. Otro gritó PIF, otro gritó POF y otro gritó PUF. Y así yo quedé como PEF porque todos los demás ya tenían apodo menos yo. Muy mala la historia, pero algo tiene. Bueno, PEF4 mi perfil en Instagram. No subo cosas muy interesantes, la verdad, pero hay algo todavía se puede ir gestando. Y bueno, el libro lo pueden encontrar en todas las librerías, prácticamente. De hecho, ya esta semana o la semana pasada creo que ya llegó definitivamente a la Antártica, a la librería chilena, o sea, a la feria chilena. Por Busca Libre también lo pueden encontrar, por distintas páginas que justamente también lo venden como ebook. De hecho, prácticamente conseguirlo es que está ahí. De hecho, hoy día también me dijeron que está allá en la que leo, entonces ya está en varias librerías distribuido, en la Nueva Altamira, que fue donde hicimos el lanzamiento de la semana pasada. Y así hay un montón de lugares en los cuales se puede encontrar. De hecho, la portada la van a ver y es bastante llamativa. Yo encuentro que quedó muy bonita la portada, como quedó, es bastante representativa también del libro y es súper. A mí, cuando me mandaron la primera versión, fue como, me encanta. Y 2 horas después dije, mira, podemos hacerle algunos cambios. Y a esos cambios, justamente que fueron saliendo 2 horas después de que me mandaban cada versión de la portada, fue lo que terminó quedando con esta versión que a mí me encantó. Pero eso, mi Instagram, los libros están Busca Libre, tengo un amigo que lo compró en México y le llegó, entonces se puede encontrar en muchos lugares, es presencial pues, en los malls, entonces yo creo que encontrarlo no va a ser lo difícil. pues muchísimas gracias, por acompañarme, por tomarte el tiempo de hablar de... Sí, Te quiero invitar a otro programa. Bueno, Daniel también, lo te invitar también. No sé, te vamos a está molestar. hablando en mi nombre. Sí, ya. Despídete.
Por aquí se despide Choco, también conocido como Nicli. Esto lo pueden conseguir en lectorespromedio.com, que la página no tiene nada, ningún encanto. Yo prefiero que se suscriban al canal de YouTube. Cállate. Está muy bonita la página. Es por muy favor. bonito, si te gusta a ti y a tu mamá. Sí. Recuerden nuestro club de lectura, que en este momento, la lectura conjunta, ya en este momento ya habrá pasado, que era Y ya debemos estar anunciando. No, en la nueva, ¿no? Yo creo que ya es la ciudad sitiada de Clarice Lispector. Correcto. Esa es la que tuvimos, pero llevamos, no sé qué viene. Ahora la ahora. gente se va a preguntar en los comentarios, ¿qué tal les fue en la lectura conjunta? Pues lo vamos a decir en el siguiente programa, probablemente. Lectorespromedio.com, y está todo. Están los enlaces, está todo el programa. Y también el servicio de streaming favorito que tengan por allí. Se despide David Padilla, @Daguar por acá. Eso. Y Daniel. Chao. Chaito.